tenemos que calcular los valores propios, y los vectores propios de lo dado matriz de 2 en 2, matriz A, y luego resolver el sistema representado por la ecuación vectorial x' es igual a veces x. Empecemos por determinar los valores propios. Para ello, configuramos la ecuación, el determinante de la diferencia de A, y lambda y es igual a 0 y luego resolvemos lambda. Configurando esto, otra vez tenemos el determinante de la diferencia de la matriz A, y lambda multiplicada por las 2 por 2 matrices de identidad son iguales a 0. Simplificando dentro del paréntesis, obtenemos el determinante de la matriz de 2 en 2 con entradas 1 menos lambda, 1, menos 1 y lambda negativa. Y ahora evaluamos el determinante que es igual a lambda sub 1, menos lambda negativa, menos 1 veces menos 1. Simplificando y combinando términos semejantes, tenemos lambda al cuadrado menos lambda más 1 es igual a 0. Esto no se puede factorizar y por lo tanto, para resolver lambda aplicamos la fórmula cuadrática o completa el cuadrado. Esto nos da que lambda es igual a la mitad más o menos y al cuadrado raíz 3 dividida por 2. Así que ahora tenemos nuestros valores propios. Tenemos lambda sub 1 igual a la mitad más y al cuadrado raíz 3 dividida por 2. Y lambda sub 2 es igual a 1 medio menos y cuadrado raíz 3 dividida por 2. El siguiente paso es determinar los vectores propios correspondientes para cada valor propio. Comenzando con lambda sub 1, configuramos la ecuación la diferencia de A, y lambda i multiplicada por el vector v es igual a un vector 0, y luego determinar el vector v, lo que nos dará un vector propio correspondiente. De nuevo, usar lambda sub 1 es igual a la mitad más y al cuadrado raíz 3 dividida por 2. Configuramos nuestra ecuación, simplificando aquí dentro del paréntesis, el resultado es el 2 por matriz de 2 con entradas medio menos y cuadrado raíz de 3 dividido por 2, 1 en la primera fila, sobre la segunda fila menos 1, y menos medio menos y raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Es posible que desee pausar el vídeo, y verificar esta matriz de 2 por 2. De nuevo, ahora tenemos esta matriz de 2 por 2 multiplicada por el vector v es igual a un vector 0. Continuemos con la siguiente diapositiva. Recordemos que esto representa un sistema de ecuaciones que tiene un número infinito de soluciones o un sistema dependiente y, por lo tanto, podemos determinar un vector propio utilizando solo una de las ecuaciones. La primera ecuación es una medio menos i, raíz cuadrada de 3, multiplicado por v1 más 1 por v2 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación para v2, tenemos que v2 es igual a menos 1 medio más y raíz cuadrada de 3. Dividido por 2 veces v1. Para encontrar un vector propio correspondiente, dejemos que v1 sea igual a menos 2 para que v2 no tenga fracciones. Observa si v1 es igual a menos 2. Entonces v2 es igual a positivo 1 menos y raíz cuadrada de 3. Este es un vector propio correspondiente al sub 1 lambda de valores propios. Y ahora paso a lambda sub 2. Recuerda que lambda sub 2 es igual al conjugado complejo de lambda sub 1 o lambda sub 1, de nuevo, es un medio más i, raíz cuadrada de 3 dividido por 2, y por lo tanto lambda sub 2, que ya sabemos que es un medio menos i cuadrado raíz 3 dividida por 2. Pero también podemos determinar el vector propio correspondiente, el vector, v2 determinando el conjugado complejo del vector propio contra el sub 1. Hacemos esto tomando el conjugado complejo de cada entrada del vector v1. El complejo conjugado de menos 2 es solo menos 2, y el complejo se conjuga de 1 menos y raíz cuadrada de 3 es 1 más y raíz cuadrada de 3. Ahora tenemos un vector propio correspondiente, el vector v2, para lambda sub 2. Y ahora, para la parte b, queremos resolver el sistema x' es igual a multiplicado por x. Como tenemos dos valores propios complejos, esto afecta la forma en que va a resolver el sistema. Observando nuestras notas a continuación, si tenemos una constante lineal homogénea de primer orden sistema de coeficientes de orden en forma de x' igual a p veces x, y p es una matriz de 2 por 2 con valores propios complejos. Primer paso, para cada par de valores propios complejos podemos encontrar la solución general usando solo lambda sub 1 y vector v sub 1. Paso 2. Después de determinar lambda sub 1 y v sub 1, escribimos la ecuación vectorial x1 de t es igual al vector v1 multiplicado por e elevado a más i por t. Paso 3, aplicamos la fórmula de Euler. Paso 4, escribimos el resulta en la forma de x1 de t es igual a x3 de t más i veces x4 de t. Y resulta que x3 de t y x4 de t son dos soluciones linealmente independientes del sistema de ecuaciones. Y, por lo tanto, la solución general es que x de t es igual a c1 por x3 de t más c2 veces x4 de t.
donde x3 de t es parte real del vector v1 multiplicado por e elevado a lambda sub 1t, y x4 de t es parte imaginaria del vector v1 multiplicado por e elevado a lambda sub 1t. Así que ahora, para determinar la solución general, solo necesitamos considerar x1 de t, donde nuevamente x1 de t es igual a v1 de t multiplicado por e elevado a potencia de lambda sub 1t. Esto nos da x1 de t es igual al vector propio v1 multiplicado por e elevado a la mitad más y raíz cuadrada de 3 dividida por 2 veces t. Antes de aplicar la fórmula de Euler, escribimos e a la potencia de 1 medio más i, raíz cuadrada de 3 dividida por 2 veces t, como e a la potencia de t dividida por 2 o e a la potencia de media t veces e elevado a la potencia de i, cuadrado. Ahora aplicamos la fórmula de Euler en e elevado a la raíz de i, raíz cuadrada de 3 dividida por 2 veces t. Así que, usando la primera fórmula, observo que e a la potencia de i, raíz cuadrada de 3 dividida por 2 toneladas es igual al coseno de raíz cuadrada 3 dividida por 2 toneladas más i seno raíz cuadrada 3 dividida por 2 toneladas. Y ahora realizamos la sustitución, y ahora vamos a multiplicar menos 2 por el coseno de raíz cuadrada 3 dividida por 2 toneladas más i seno raíz cuadrada 3 dividida por 2 toneladas. Nos da la primera fila. Y luego el número complejo 1 menos i, raíz cuadrada de 3 multiplicado por el coseno, raíz cuadrada de 3 dividido por 2 toneladas más i seno raíz cuadrada 3 dividida por 2 toneladas. Nos da la segunda fila. Y todavía tenemos tiempos para hacerlo. La potencia de t dividida por 2. Y ahora vamos a dividir esta matriz T2 en dos matrices, donde en la primera matriz tenemos las partes reales, y la segunda matriz tienen las partes imaginarias. Lo que nos da que x1 de t es igual a esta suma. Una vez más, tenemos la verdadera parte de la primera matriz, y la parte imaginaria en la segunda matriz. Y ahora podemos identificar x3 de t y x4 de t, que podemos usar para formar la solución general. Pasando a la siguiente diapositiva, ahora podemos establecer la solución general en la que x de t es igual a c1 veces x3 de t más c2 veces x4 de t. Y aquí tenemos nuestra solución general. Espero que esto le haya resultado útil.